Radio Común 103.1 FM, en común con Comité Cerezo México, presentan Miradas Críticas. La situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Conduce Héctor Cerezo. Miradas Críticas, comenzamos. Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a su serie radiofónica Miradas Críticas, la situación en México. Un gusto estar con ustedes en esta temporada 2024 y pues hoy tenemos un programa también muy importante. Tenemos en el bloque de denuncia la participación de Huellas de la Memoria en una denuncia sobre la destrucción del Muro de la Memoria allá en la Glorieta de Insurgentes, en el edificio que era la Fiscalía General de la República. Y también tendremos la participación del parlamentario en este tema de la democracia liberal. Y en el bloque de Cherry TV tenemos la cápsula del 1 de mayo, Día Internacional de los y las Trabajadoras. Y por último, en el bloque de la entrevista tendremos a Juan Carlos Trujillo Herrera. Va a platicar sobre esta iniciativa de la Unión Nacional de Familiares de Personas Desaparecidas. Es el programa de hoy. Pues vamos a ir comenzando y pues vámonos directamente con el intro del bloque de denuncia. Denuncia en Miradas Críticas. Pues muy buenas noches y bienvenida, Mayek. Buenas noches, gracias. Pues gracias por aceptar la invitación a platicar con la audiencia de Miradas Críticas y pues gustas presentarte a la audiencia. Claro, pues mucho gusto, saludos a todos. Soy integrante del colectivo Huellas de la Memoria, que se fundó desde 2013 y que inicia como un proyecto artístico y poco a poco se va convirtiendo en un colectivo que está a la disposición de las familias para contribuir a sus procesos de memoria, en particular a través de huellas que retratan el trabajo que han hecho las madres y personas buscadoras durante todos estos años, desde los 50. Nuestra primera huella es de 1958. Bien, pues desgraciadamente el 24 de abril nos enteramos por sus redes de ustedes también, realmente que pues trabajadores habían destruido el mural de la memoria que se había ido pues poco a poco ido construido y agrandado con principalmente mosaicos de rostros de personas víctimas de desaparición forzada, desaparición. Platícanos cómo se enteraron. Bueno, primero, más que nada, ¿qué significa este muro para las personas que no alcanzaron a verlo? ¿Por qué surgió la idea? Se ¿Por qué las familias también tomaron como suya este muro? Claro, el principal tema con la memoria en materia de desaparición en México es que no hay un reconocimiento estatal de la problemática, de la participación que tienen agentes del Estado y de esta nulidad de política en materia, a pesar de que tenemos la ley general y se creó el Sistema Nacional de Búsqueda en el último periodo administrativo. Entonces, los pequeños memoriales y los esfuerzos de memoria que han ido haciendo las familias y el nuestro en paralelo, lo que hacen es colocar las contranarrativas, todas las historias de estas buscadoras y buscadores en el espacio público. Nuestro proyecto, como decía al inicio, está al servicio de las familias, de las personas que buscan. Y ellas nos han ido pidiendo
acompañarlas en distintos procesos. Nuestra primera instalación pública es una manta que tenemos de cerca de 10 metros, que tiene todas las huellas, nuestro acervo de huellas, hasta 2017. Y entonces en las marchas del 10 de mayo, del 30 de septiembre, salimos con esa manta a acompañar. Como ustedes saben, la memoria se compone de repertorios. Entonces, ideas que se han producido en Colombia, que se han producido en Chile, que se han producido en Argentina, circulan y permiten que las personas sobrevivientes de graves violaciones a derechos humanos, que además no reciben atención ni reconocimiento social o político, coloquen su historia en la vía pública y en el espacio público como metáfora de lo político. Así es como se pensó en los mosaicos. Las madres nos han ido pidiendo a nosotros que les ayudemos a reproducir su huella, porque es su trabajo, su recorrido, toda la metáfora del proceso de búsqueda que han hecho durante muchos años de denuncia y de exigencia. Nos pidieron que pusiéramos esas huellas en mosaicos. Y una de esas madres, la primera que inicia el muro que estaba frente a lo que fue la fiscalía, fue Ana Enamorado. Ana Enamorado es una mujer de Centroamérica, migrante, que llega a México buscando a su hijo Oscar Antonio, y en el 10º aniversario de su desaparición nos pide que acompañemos un acto de denuncia frente a la Fiscalía, que debería haber tenido la responsabilidad de localizar a Oscar, presentarlo con vida, porque ustedes saben que si vivos se los llevaron, pues vivos los queremos, y que no han sido diligentes. Entonces nos pidió que acompañáramos este acto de denuncia, conmemoración, recordatorio, frente a la Fiscalía con un mosaico. Como ella es una mujer migrante que ha acompañado a las caravanas de madres desde hace muchos años, en esa instalación se colocaron también el 20 de enero de 2020, tantitito antes de que nos mandaran a distanciamiento social por la pandemia, se colocaron las huellas de otras personas buscadoras migrantes, porque eso es uno de los temas con mayor invisibilidad en nuestro país. De por sí la desaparición es un grave problema. Hacer la búsqueda, hacer la denuncia, exigir justicia, que las instituciones realicen su trabajo. Para las personas migrantes eso se convierte en una complicación triple o cuádruple, porque no tienen la documentación que les permite ingresar, porque no conocen los procedimientos para colocar la denuncia, la queja en materia de derechos humanos. Entonces, el que ellas se puedan acompañar en visibilizar es muy importante para ellas. Este 20 de enero de 2020 se coloca la huella de Ana Enamorado con las huellas de otras familias de personas migrantes, y al ver la visibilidad y la metáfora que tiene el que esté frente a la fiscalía, donde ingresan todos los días los trabajadores de la fiscalía, esta burocracia que reproduce la victimización, que insiste en negarles la atención, otras madres nos fueron pidiendo colocar las huellas. Y así fue como paulatinamente nos fuimos apropiando y nos fuimos, digo, las familias y nosotros en acompañamiento a ellas, de ese espacio de la vía pública, que es el principal tema por el cual no entendemos que los hayan quitado, porque es vía pública. No pertenecía al edificio privado que rentaba la fiscalía, ¿no? Está en la Glorieta Insurgentes, por lo tanto es propiedad pública, ¿no? Entonces... No, por eso creo que de la Ciudad de México, ¿no? Sería. Exactamente. Y entonces, de todas formas, la Ciudad de México tiene que responder, ¿no? Entonces, el principal problema es que este acto se vincula con otros hechos de borramiento de memoria. Ese azulejo también Ana lo colocó en la frente a la Fiscalía de Jalisco, y a los 2 días lo retiraron, o en la noche del mismo día que lo instaló, lo retiraron. Lourdes Huerta y Patricia Manzanares pidieron también que se reprodujeran sus huellas en mosaico y se las llevaron frente a la Fiscalía de Nuevo León para colocarlas allá, porque sus hijos pues tendrían que ser buscados por la Fiscalía de Nuevo León. A la fecha no han sido localizados. Y lo mismo hicieron. Las dejaron 2 días y la Fiscalía de Nuevo León los retiró. Entonces, lo que hay es una sistematicidad en las prácticas gubernamentales y de los operadores judiciales por borrar lo que las madres insisten en decir. Ustedes no están haciendo su trabajo, ustedes no están cumpliendo, no están operando con debida diligencia, y nuestros seres queridos siguen desaparecidos. En el caso de Lourdes Huerta, de Patricia Manzanares y de Ana Enamorado, las 3 personas desaparecidas son varones, y son varones jóvenes. Entonces, no solamente es pensar en que se está mostrando una
práctica que se dirija a hombres jóvenes que son mano de fuerza, que son obra laboral, y sabemos que una de la gran cantidad de personas desaparecidas son hombres en condiciones de labor, ¿no? Entonces, es mostrar esto y todo lo que las instituciones no han hecho. El que las quiten de lo que fue el edificio de la Fiscalía, el que las quiten de la Fiscalía de Jalisco, el que las quiten de la Fiscalía de Nuevo León, lo que demuestra es que al gobierno mexicano y a las instituciones judiciales no les interesa reconocer su falta de trabajo, atender a las familias y no victimizarlas. Incluso quitaron los rostros a un lado del Palacio Nacional, ¿no? También se va. Exactamente. Y esos rostros también los solicitó Ana Enamorado. Inicia ella con esa instalación. Y, bueno, sabemos que el gobierno, como tú bien lo dices, no solamente no busca, no investiga, o sea, no hay verdad, no hay, sino, pues directamente, literalmente quisiera borrar, ¿no?, de la memoria de los familiares, de la gente, del pueblo. Y además que ni siquiera la gente que no esté en el tema viera que hay personas desaparecidas. O sea, como que sí es muy incómodo para los diferentes gobiernos el tener los rostros de las personas, porque al fin y al cabo, pues eso humaniza los números o la estadística. No es un número, no solamente es un número, es una persona con familia, con sentimientos, con proyectos de vida, quien está desaparecida, ¿no? Y estamos ahorita, al mismo tiempo estamos viendo la imagen de Alfredo, que fueron un acto pues también simbólico y de protesta en contra de esta destrucción. ¿Cuáles son como los pasos o qué han pensado realizar para poder pues, seguir construyendo este derecho a la memoria? Pues precisamente estamos ahorita en diálogo con los colectivos porque algo que pasaron por alto las dependencias o las personas que decidieron retirar estos mosaicos es que eso es trabajo de las familias. Nosotros somos un colectivo que funciona con 0 recursos propios, entonces para los mosaicos las familias buscaron, trabajaron, ahorraron como siempre en todo lo que han tenido que hacer. Ellas financiaron la impresión de esas huellas. Nosotros lo que hemos puesto es mano de obra. Cuando las familias no sabían picar el cemento para colocar el yeso, lo que poníamos era el yeso, lo que hacíamos era picar el muro y ayudarles a la instalación. O sea, somos prácticamente como el andamiaje técnico y todo lo demás es trabajo de las familias. Entonces no es un atentado contra el trabajo de nosotros como Mayeco, como Alfredo, como las otras compañeras del colectivo, sino contra el trabajo, el esfuerzo de las familias, tanto su dinero como el hecho de viajar acá, porque ellos, ustedes saben que pues los desaparecidos están en todo el país y venían a la Fiscalía General a hacer sus diligencias, a solicitar la revisión de su carpeta y en ese momento aprovechaban para instalar sus huellas. Entonces se fractura todo el recorrido, todo el ahorro, todo el trabajo que hicieron para esto. Inclusive estaban ahí los rostros de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, los 43 estudiantes, y dejaron ahí los fragmentos de los rostros. Y esto solamente demuestra cómo esta administración en particular ha tenido un discurso contradictorio. Cuando ingresa en 2018 el nuevo gobierno, prometen todo este andamiaje institucional, se crea el Sistema Nacional de Búsqueda y desde ahí desactivan muchas dinámicas de reconocimiento colectivo. Y eso termina el año pasado con el borramiento de las cifras en los censos. Las familias están insistiendo en que los números están siendo alterados, están siendo trastocados sin reconocer los procesos de exhumación fallido, los procesos de identificación nulos, ¿no? Y el que dejen esos fragmentos de mosaico tirados como basura muestra ese posicionamiento institucional. Queremos que no se diga que hay desaparecidos. El actual presidente ha dicho muchas veces que ya no fue el Estado, porque pues él es el Estado, y si él está en el poder, pues no pueden decir que él participa de las desapariciones. Y se lo dijo a las familias de los 43 estudiantes. Entonces, en alguno de los reportajes está ese fragmento de mosaico que es de uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Yo creo que eso es más que simbólico del posicionamiento que tiene este gobierno en el cierre y que nos espera con la siguiente administración si se reelige Morena. Y no, yo recuerdo que también, pues había muchos rostros, el del Mundo, el de Gabriel, algunos de la llamada Guerra Sucia,
Y pues sí, decirle a la audiencia que hay un derecho humano universal que se llama el derecho a la memoria, y de uno de esos apartados es que el gobierno no tendría que interferir, ¿no?, con los actos que los familiares de graves violaciones a derechos humanos consideren como actos para recordar o para reivindicar a sus seres queridos, o lo que ellos quieran hacer. El gobierno estaría, bueno, está obligado desde el marco internacional de derechos humanos, pues a no intervenir ni siquiera, no estar ahí, ¿no?, si así lo deciden los familiares. Y bueno, pues algunas últimas palabras para despedirnos. Pues solamente como ustedes pueden ver en las imágenes que estaban compartiendo, nosotros colocábamos la obra técnica, la mano de obra, y ustedes pueden ver cómo las madres que estaban colocando el mosaico sobre la pared, en realidad están depositando ahí todo el reconocimiento de dignidad que sus seres queridos y su trabajo de búsqueda merece. El atentado contra el muro de la memoria es un atentado contra su trabajo y su propia dignidad en el trabajo de búsqueda, en la exigencia de búsqueda, porque es un derecho humano también. Entonces, recordemos que verdad sin memoria no lleva a la justicia, justicia sin verdad ni memoria no significa nada, ¿no? Entonces, pues eso denunciamos, hay un irrespeto para el trabajo de las familias, nosotros solamente estamos acompañando sus denuncias, sus exigencias y seguiremos con lo que nos digan las familias. Pues muchísimas gracias, Mayek, por tus palabras, por tu tiempo. Pues seguiremos pues, apoyando en la denuncia y en lo que podamos. Sí es indignante lo que está haciendo el gobierno. No le bastó borrar las cifras, sino también quiere que nadie sepa, como que no esté escrito, que no hay ninguna imagen. Pero bueno, históricamente las familias siempre han logrado posicionar eso, y tarde o temprano van a tener que reconocer que lo hicieron muy mal. Pues muchas gracias y muy buenas noches. Gracias a ustedes, hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, pues le agradecemos este tiempo. Ya ven ustedes, pues, ¿cómo decirlo? Falta de respeto, insensibilidad política. Bueno, ustedes tendrán la mejor palabra. Y bueno, pues vámonos directamente con el comentario. Comentarios de Francisco Cerezo. Muchas gracias, Héctor. Pues esta vez vamos a hablar sobre el circo de la democracia liberal. Como diría Jack el Destripador, vámonos por partes. Ya se realizaron los dos debates entre candidatas y candidato presidencial, y como ellas mismos lo dicen, se trata de escoger entre dos visiones políticas. Ellas dicen que entre una buena, que cada una de ellas dice representar, y otra mala, que acusan representa a la otra. Sin embargo, hay que dar claridad a los votantes y a los no votantes que casi representan la misma porción de población en México. La realidad es que ambas representan a una clase social diferente, por ello la virulencia de la derecha prianista en contra de la representante de Morena. Xóchitl Gálvez representa a la clase burguesa neoliberal, es la que impulsa, aunque suene contradictorio, el regreso de la derecha neoliberal capitalista al poder y que tiene forzosamente que retomar los mínimos avances sociales del gobierno de AMLO, como los programas sociales, para no perder más votos, ya que a aquellos que votarán este año aún no se les ha olvidado lo que representa el PAN y el PRI en la presidencia: muerte generalizada y sistemática y pérdida de derechos humanos. Así que incluso en contra de lo que piensan y hacen, tienen que agachar la cabeza y mentir descaradamente. No tienen ninguna propuesta que no sea regresar a lo mismo que hemos padecido, y literalmente tienen que robarle las acciones que ha impulsado su actual enemiga, la socialdemocracia. Por el otro lado tenemos a Claudia Sheinbaum, fiel representante de la pequeña burguesía capitalista socialdemócrata, quien desde su participación en el Consejo Estudiantil Universitario, en el CEU, allá en el lejano año de 1986, ya representaba la posición más moderada del movimiento estudiantil, una posición política que busca cambios sin trastocar las estructuras capitalistas. Nadie niega que el CEU, en su momento, frenó el primer intento de privatización de la UNAM, pero tampoco podemos negar que en el segundo intento de privatización de la UNAM, en el año 1999, el CEU, ya con puestos de poder en la Ciudad de México, maniobró políticamente para vender la huelga. Es decir,
para pactar con el gobierno federal para terminar con el paro estudiantil, y por ello hay que recordar, esta expresión política moderada fue expulsada por la corriente más radical del Consejo General de Huelga. La característica de la pequeña burguesía como clase social es que siempre es ambivalente. Cuando siente o se deja convencer por la derecha que existe la posibilidad remota de que una posición de izquierda, incluso inventada, puede poner en peligro su posición económica acomodada, como en el 2000, arrastra a la clase menos favorecida, la proletaria, a votar por la derecha. Y cuando se acuerda que la derecha lo único que quiere es empobrecerla, quitarle derechos y explotarla al máximo, se tuerce hacia la izquierda, pero sin llegar a ser una izquierda que aspire a eliminar la explotación del hombre por el hombre, y siempre con esa ambivalencia genética por su posición de clase, no fundamental de la sociedad capitalista, oscila de un lado hacia el otro del espectro político de la derecha y la izquierda capitalista. Incluso imaginar una izquierda no capitalista le da tanto pavor que, como ya lo dijimos en análisis anteriores, con Sheinbaum en el poder, esta socialdemocracia se irá gradualmente convirtiendo en la nueva derecha capitalista burguesa. Usted preguntará, ¿y para qué quiero saber eso de derecha, izquierda, capitalismo, pequeña burguesía y demás términos tan ajenos actualmente incluso a los que se dicen de izquierda? Es simple, para que pueda ver con claridad por quién vota y qué límites tiene la actual socialdemocracia en el poder, o por qué no vota con fundamentos sólidos más allá de la apatía generada por el circo electoral. Platicando con muchos actores sociales con los que tenemos relación y que además todos ellos se autodenominan de izquierda, nos hemos trabado en álgidas discusiones sobre la caracterización del Estado mexicano. Y vemos diferentes posiciones. Creemos nosotros un poco equivocadas. Ya usted nos dirá si es así o también estamos igual de equivocados. Los primeros son los que sin un mínimo análisis se autoengañaron, creyendo que el triunfo de AMLO era el asalto al Palacio de Invierno. Los que esperaban ver correr los ríos de leche y miel, y ahora, a 6 años de distancia, cuando por intereses políticos les han quitado su hueso, o que esperaron y nomás no les tocó hueso, se dicen engañados o decepcionados de la 4T, pero se quedan en la inmovilidad, tal vez esperando, otra vez sentados, ver pasar el cadáver del capitalismo. Los segundos son aquellos que representan la izquierda acrítica, seguidista, los que defienden a la cuarta transformación y hasta justifican lo que hacen mal, ya que seguro, dicen ellos, lo hacen por un bien mayor. Son aquellos que cuando nos escuchan criticando los zigzagueos y blandenguerías de la 4T, acusan que estamos apoyando a la derecha e incluso nos hacen la pregunta que creen que es incómoda para nosotros o que responderemos que sí preferimos a la derecha o algo semejante. Entonces, ¿quieres que regrese la mafia del poder? La verdad, nunca les hemos contestado la pregunta. Solo les hemos dicho que la respuesta a dicha pregunta, incluso un lactante se la sabe. Los terceros también se autoascriben de izquierda, pero son los daltónicos políticos. Son incapaces de distinguir matices. No pueden ver que el control social que todo Estado capitalista, neoliberal o socialdemócrata tiene que ejercer para mantenerse en el poder puede ser diferente. Para ellos es lo mismo el control social mediante el terror aplicado por Calderón y Peña Nieto que el control social mediante los programas sociales de López Obrador. Incluso pueden asegurar, sin fundamento, que AMLO es el presidente más neoliberal que ha ganado la presidencia, que incluso es más neoliberal que Calderón y Peña Nieto juntos. Y sin darse cuenta coinciden con la derecha, que acusa que hoy hay más violencia que con Calderón y Peña, o que la crisis de derechos humanos es más profunda, y además le dan la razón a AMLO cuando acusa que los extremos se tocan. Por último, los que ya están en la orilla de la izquierda o que provienen de estas, pero ya casi están cayendo hacia el centro, es decir, a la derecha, y que son mayoría en Morena, son los hijos de la Realpolitik, los pragmáticos, para los que ya no hay consideraciones éticas o político-ideológicas. El objetivo es ganar, y para ganar hay que justificar y purificar a los chapulines, hay que justificar la alianza con los paramilitares del Verde Ecologista en Chiapas, o impulsar a García Harfuch para jefe de gobierno, y si no se puede, para senador. Son los neofrente populistas que por un hueso venden hasta a sus progenitores. ¿Y usted que nos escucha, con quién se identifica?
con melón o con sandía, aunque también hay de piña y de coco. Pues de los que sabe qué intereses representa cada candidato y va a votar, pero es crítico con el actuar de Mario Delgado y Monreal. Incluso es de los que hace el trabajo de base, de manera solidaria, sin pago alguno, para que sus vecinos voten por Morena, pero está entre la espada y la pared cuando le preguntan que si también hay que votar por los chapulines que representan a la derecha dentro del partido, o mejor no votar, aunque eso implique que gane la derecha del PRIAN. ¿Cuál es la alternativa? Muchos se preguntan. Nosotros siempre hemos sido claros. Votes o no votes, organízate. Si eres de los que van a votar por Morena, vota, pero organízate para que la derecha chapulín, de la mano de Delgado y Monreal, y los otros dirigentes que también son cómplices, no tomen todo el poder del partido y hasta te corran del movimiento que tú ayudaste a crear y que gracias a tu trabajo, como el de muchos otros, hasta tienen puestos donde cobran como prianistas, aunque se la pasen repitiendo que primero los pobres me den de comer y empujes hacia la izquierda al partido o denuncies que se corre a la derecha. O si eres de los que está convencido que votar no soluciona de raíz la situación de pobreza del pueblo mexicano, organízate también, que si no lo hacemos, nunca seremos una alternativa a las elecciones y nos quedaremos siempre a la orilla como pitufos gruñones, refunfuñando que la gente no entiende, cuando somos nosotros los incapaces de convencer y organizarnos para transformar de raíz un sistema que nos sigue explotando, más o menos dependiendo de quién está en el poder. Muchas gracias, Héctor. Pues a ti, Francisco, ahí está el comentario. Escríbanos qué les pareció esta reflexión que nos hace, que nos comparte Francisco, y pues aprovechamos para mandar saludos también a quienes nos están escuchando aquí en la Ciudad de México, en diversas alcaldías, y también en Cuernavaca, Morelos, allá en Pátzcuaro, Michoacán, también hasta allá, hasta el estado de Chihuahua. Y pues vámonos con el primer corte con la producción de Radio Común. Una disculpa, todavía no tenemos jingle, pero ahí les va, es un provisional, ¿no? Radio Común. Bien, pues estamos de regreso en Miradas Críticas, la situación en México, el programa ya casi a la mitad del programa, y pues vámonos con el trabajo de Cherry TV, con esta cápsula sobre trabajo digno en el marco de pues el Día Internacional de los Trabajadores, de las Trabajadoras, que mañana 1 de mayo, pues estarán convocando muchas organizaciones y colectivos a esa marcha, como cada año, una marcha, esperemos, combativa,
para recordarle al gobierno que todavía siguen pendientes muchas demandas de los trabajadores. El derecho a un trabajo digno. Este 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajo, una conmemoración que surge de las luchas populares de los trabajadores y nos recuerda que los derechos laborales han sido una conquista producto de la organización y la movilización. ¿Pero en qué consisten los derechos laborales? La ONU nos dice sobre el derecho humano al trabajo que toda persona tiene el derecho al trabajo digno o decente que le permita vivir con dignidad. El derecho al trabajo sirve al mismo tiempo para la supervivencia del individuo y de su familia y contribuye también, en tanto que el trabajo sea libremente escogido o aceptado, a su plena realización personal y a su reconocimiento en el seno de la comunidad. El derecho al trabajo es esencial para lograr el disfrute de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Esto implica que las personas, a través de un trabajo con condiciones de desarrollo humanas, materiales e intelectuales dignas, desarrollan y pueden ejercer otros derechos, como el derecho a una vivienda, a la seguridad social o a la alimentación, entre muchos otros. En México, la Constitución ampara el trabajo digno en el artículo 123 y establece que un trabajador tiene derecho a una jornada máxima de 8 horas diarias y 7 horas como máximo en el caso de trabajos nocturnos, el goce de por lo menos un día de descanso por 6 de trabajo. La protección especial para las trabajadoras embarazadas. Los salarios mínimos deben ser suficientes para satisfacer las necesidades básicas de un jefe de familia en lo material, social y cultural. El derecho a un reparto de utilidades de la empresa. El trabajo extraordinario, fuera del horario establecido, debe pagarse a doble sueldo. Las empresas tienen la obligación de capacitar a sus trabajadores. Las instalaciones del centro de trabajo deben ser higiénicas, seguras y preventivas. El derecho a agruparse en defensa de sus intereses, es decir, a formar sindicatos, y el derecho de huelga de los y las trabajadoras. No obstante, hoy por hoy, la flexibilización de las normas y leyes han dado cabida a prácticas contrarias que minan las condiciones laborales dignas, y no solamente eso, sino que profundizan la desigualdad, la pobreza y por lo tanto disminuyen las condiciones adecuadas de vida, el acceso y ejercicio pleno de otros derechos. Este 1 de mayo se vuelve una tarea fundamental retomar las luchas de los trabajadores que con sangre ganaron los derechos que la flexibilización laboral, el outsourcing, el trabajo por honorarios y la falta de regulación en el teletrabajo destruyen. Nosotros como trabajadores debemos exigir el cumplimiento de nuestros derechos. Bien, pues ya estamos de regreso. Agradecemos a Cherry TV con la producción de Trabajo Digno, una producción de Sonia Vega. Y bueno, ya tenemos ahí varios comentarios. Saludamos a Jorge Pedro. Dice, de cualquier manera, a raíz de meter las denuncias a nivel internacional, ya he tenido un avance sustancioso después de 17 años. Pues un saludo, Jorge Pedro, allá en Azcapotzalco. Pues también has luchado muchísimos años. También nos mandan otros comentarios de aquí, de la misma producción. El mismísimo Adolfo ya nos dijo que aquí en Tlalpan o votas por Héctor Hugo o votas por Ulloa, Pichín, no hay ni a quién irle, y eso es completamente cierto, ¿no? Saludos de Cuernavaca, también nos dice Zoila Luna y Miguel López, también Paco siempre la misma en el rollo electoral, como lo fueron el PPS, PCM, PR3 de Xochitl Gálvez, la trosca arrepentida, hijo. Y bueno, pues también recordar que pues día de, pues todavía se mantiene un plantón frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el plantón del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Y hoy que pasamos ahí, pues ya los compañeros ya llevan casi un mes de plantón indefinido. Recordar que están ahí, entre otras demandas, por la sentencia
injusta de 20 años de prisión en contra de Higinio Bustos Navarro, indígena náhuatl de allá de las Huastecas, por la ejecución extrajudicial de Gregorio de la Cruz, por la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, también la presentación con vida de Fidencio Gómez Santís, también por la libertad absoluta y alto a la persecución en contra del profesor Leobardo Reyes Mesa y de Noemia Calles. Y lo interesante también es que en ese mismo momento, del otro lado del Palacio Nacional, digamos del lado contrario a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está otro plantón, ¿no?, de profesores cesados de manera ilegal, ya tienen cerca de 7, 8 años. Ahí pasó el profesor, ahí saludamos al profesor Jerónimo, le mandamos saludos. Profesores que lucharon contra la reforma de Peña Nieto, fueron cesados de manera ilegal y hoy pues se encuentran todavía en plantón, creo que ya llevan 3 meses de plantón. Y bueno, también el día de hoy estaba el plantón pues de los padres y de los normalistas de Ayotzinapa, ¿no? Ellos hoy levantaron su plantón, pero estaban en una jornada de lucha importante. Entonces, pues ahí se cruzaron tres plantones, 3 luchas que también son pues importantes, dignas de mencionar. Y en la plancha del Zócalo, pues estaba el concierto masivo, ¿no?, por parte del gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, por si los que dicen que no, que la gente no lucha, no, sí, vayan al Zócalo y verán que diario hay movilizaciones, diario hay marchas, diario hay mítines por diversos motivos. Bueno, inclusive están los de Morena ahí frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, echándole ahí a los ministros y a las ministras conservadoras y de derecha, ¿no? Y bueno, pues vámonos con el segundo corte, con la producción de Radio Común. Ya estamos esperando que se conecte nuestro invitado para el último bloque de la entrevista. Radio Común. Radio Común. www.radiocomún.mx. Radiocomún.mx. Radio Común. Transmitiendo a través de www.radiocomún.mx. Radio Común 103.1 de la frecuencia modulada. Porque lo común no es público ni privado. Radio Común, una radio para gente común. Radio Común. Ustedes escuchan Radio Común. Teléfono en cabina 5511 00 7187. Nuestro sitio web www.radiocomún.mx. Síguenos en Facebook www.facebook.com/Radio Común. Una radio para gente común. Estás escuchando Radio Común. Aquí desde el Bolsa de Tomás Ajusco. Estás escuchando. Sonidazo. Estás escuchando aquí, sintonizando Radio Común. Te lo manda un saludo para la Juanita. Radio Común, sí, cómo no. Hoy ¡Únale! Mancha pedazo.
Bien, pues muy buenas noches. Estamos de regreso. Mandamos rápidos saludos ya a la alcaldía de Tlalpan, la Santísima Trinidad. Creo que es nuestra vecina, porque estamos en la colonia de al lado, creo, no sé. Voy a preguntar, estamos nosotros en Volcanes, y si es la Santísima, famosísima, pues son nuestra vecina. Pues saludos a todos los que nos están escuchando en los diversos estados de la República, y pues le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Juan Carlos Trujillo, si gustas prender tu micrófono. Gracias por invitarme y estar con ustedes en este espacio, con audiencia, y poder compartir con todos ustedes. Bien, pues muchísimas gracias. Vámonos ahí con Radio Común, con el intro que se me estaba yendo, el intro de la entrevista, y regresamos directo. La entrevista en Miradas Críticas. Pues ahora sí, vamos a iniciar con esta entrevista a Juan Carlos Trujillo Herrera. Le damos la bienvenida a este programa de Miradas Críticas, y pues vamos a platicar sobre una iniciativa que nos ha llamado mucho la atención, que ha aparecido en medios de comunicación, y queríamos pues platicar con pues familiares directos de víctimas de personas desaparecidas, con esta iniciativa de la Unión Nacional de Familiares de Personas Desaparecidas. Pues Juan Carlos, si gustas presentarte a la audiencia por si alguien no te conoce, y platícanos cómo surgió, por qué surgió esta iniciativa. Primero agradecer, como mencioné, soy Juan Carlos Trujillo Herrera, tengo una familia de 8 hermanos, 4 de ellos son desaparecidos, son los 4 menores, 2 sobrinos y 2 primos hermanos y 5 compañeros de trabajo desde el 2008 hasta la fecha. Y pues gracias a Dios hemos tenido como el acompañamiento de diversas personas que trabajan en el tema de derechos humanos en el país, que nos permitió trabajar desde el Movimiento por la Paz 2011 para adelante y comenzar a entender el fenómeno de la desaparición en México, trazando temas importantes para nosotros en ver la historia de qué hemos hecho y qué dejamos de hacer en el país. Ante ello, fundamos Familiares en Búsqueda María Herrera en el 2013, y la intención fue sostener un espacio para una red articulada de la Red de Enlaces Nacionales, donde confluyen 195 colectivos del país. Y en el 2016 decidimos crear la figura o una herramienta que fue la Brigada Nacional de Búsqueda, como un ejercicio social, siempre desde las familias, para las familias, donde no se obedecieran intenciones o intereses externos de ninguna cuestión, ni de organización, ni de una cuestión institucional, ni mucho menos, y siempre el principio fundamental es escuchar las necesidades de las familias. Y ante ello hemos estado trabajando, pero hemos visto que el fenómeno que hoy tenemos en la administración pues juega papel en desarrollo confuso, no muy claro, pero también desde muchas diversidades de pensamientos, donde muchos compañeros que conocimos en la lucha de repente ya no están con nosotros, son parte de, y que se convierten en compañeros échale ganitas, pero que quieren trascender en un fenómeno donde la violencia sigue creciendo y que vemos que no está la apuesta por ahí. Hay una serie de descalificamientos entre el gobierno actual y defensores de derechos humanos y de organizaciones que nos preocupan mucho y nos ocupan demasiado tiempo para esto. Entonces, haciendo un análisis en todo este mundo, este círculo, decidimos el año pasado pensar cosas distintas. Entonces, convocamos a una unificación nacional de familias directamente, sin una figura distinta, solamente familias, para poder escucharnos, pensarnos, replantearnos hacia dónde podemos caminar. Es un reto muy difícil porque obviamente la diversidad es un elemento que nos ha complejizado el proceso, pero que queremos, por nuestros familiares, comenzar a trabajar.
Entonces, este año 2024 decidimos encerrarnos un poco para hacer una serie de reflexiones y pensar qué es lo que estamos pasando, cómo nos estamos sintiendo, pero sobre todo entender a quienes hoy están llegando y con un proceso caminado, cómo podemos compartirlo. Trabajamos desde enero de 2024, el 21 de marzo decidimos hacer esta convocatoria interna pública para poder lanzar la primera jornada nacional de búsqueda de personas desaparecidas humanitaria en el país, sin Estado, es importante mencionarlo, y demostrar que con Estado y sin Estado y por encima del Estado, las familias seguirán buscando a sus seres queridos. Lo que intentamos decir con ese mensaje es que no permitiremos que jamás nadie más administre nuestro dolor y nuestra necesidad de trabajo. Se hicieron diversas acciones mediáticas, plazas públicas, algunos foros y algunas cuestiones en campo. Pero sobre todo la importancia para nosotros es interconectarnos nuevamente y saber que somos un cuerpo, una figura naciente, que hemos estado dispersas, pero que bien podemos trabajar juntos y juntos para lo que viene. Y que cerraríamos un proceso único de esta conexión el día 10 de mayo en la marcha de las madres en la Ciudad de México. Bien, pues el 10 de mayo es una fecha importante, ¿no? Una fecha donde se movilizan pues, cientos de colectivos de personas desaparecidas. Me recordó un poco el proceso de FEDEFAM escuchando a las compañeras de la Federación de Familiares Detenidos de América Latina, que más o menos también construyeron esa idea de FEDEFAM diciendo solamente familiares, ¿no? Van a participar en la federación. Todos los que quieran ayudar, bienvenidos, decían, ¿no? Pero es una federación de familiares. ¿Cómo ves la respuesta del gobierno pues ya a finales de este sexenio? ¿Cómo piensas que pueda estar el nuevo gobierno? Todo el mundo dice que va a ganar Claudia, va a haber continuidad en este proyecto de la 4T. En el tema específico de la búsqueda, de la investigación, de la sanción a los responsables, ¿cómo están viendo tanto este gobierno que ya se va como el que viene? ¿Cómo colocar esta problemática como una problemática central que hasta hoy a lo mejor yo no he visto, pero no lo han colocado ni siquiera, ¿no? Ni siquiera mediáticamente pues lo han colocado? Pues bien, como lo mencionas, es un tema que causa mucha no problemática para quien lo quiere atender, pero lo que sí hemos visto en este gobierno es que no sabe cómo atenderlo ni cómo resolverlo. Pero además decidió voltear la cara a poder buscar rutas. Simplemente la interlocución se abrió desde el inicio de este gobierno. Y se fueron a cuestiones mucho más garantes de necesidades, tanto de votos, como que obviamente sí se necesitaba apostar en cuestiones de programas sociales, estructurales y demás. Considero que en el tema de derechos humanos, Andrés Manuel, esa administración, no quiso voltear a verlo. Y que además, en ese cobijo entre el núcleo, es un tema que no le costó, o no les cuesta, digamos, alguna cuestión de crítica y reflexión hacia la ciudadanía, porque un gran sector respalda. Yo, si no estuviera en la condición donde estoy, que no fuera un familiar desaparecido, quizás aplaudiera, porque sí se ven mejoras en temas estructurales en el país, pero que directamente en el tema de violencia y derechos humanos y atención a víctimas, para nada le interesa al señor, no lo sabe tratar. Pero no es un tema de Andrés Manuel, es un tema de perspectiva, es un tema de líneas y de empuje que tienen todos los gobiernos. Lo mismo hemos sufrido de diferente manera con Calderón y con Enrique Peña Nieto y con Andrés Manuel. Y que no se ve que se vaya a mejorar, porque de quedar Claudia, la verdad es que no va a mejorar una cuestión donde al gobierno actual no le ha provocado un cambio diferente, porque eso se ha minimizado en el país. Y de llegar Claudia, pues es la misma ideología, es el mismo pensamiento,
hacia un sector distinto para poder empujar algunas cuestiones que pueden encrudecer la violencia en el país. Entonces, desde esas visiones donde nosotros las vemos, decimos, la única esperanza que tenemos es el pueblo, la comunidad, es hacer una base social, poder transformar de fondo y de forma, y no esperar ninguna respuesta de ellos. Por eso es que esta acción que se hace el 10 de mayo, no espera tener un interlocutor de respuesta. Somos la familia solamente para decir, aquí estamos, seguiremos estando y la violencia sigue encrudeciendo, y las formas que vengan van a ser diferentes, pero van a llegar al mismo horizonte. Entonces, ahí como que nosotros no esperamos una respuesta, y más bien sí hacer una invitación expansiva a la sociedad a que vea lo que está pasando en el país. Y sí, a quien sí le apostamos sinceramente y honestamente a la sociedad civil, para que entienda que más allá de la lectura política, de la diversidad de pensamientos, nos siguen atacando, nos siguen desapareciendo como personas, como seres humanos en el país. Y ahí es donde le estamos apostando nosotros, hacer una base social consolidada y fuerte. Sí, pues es un cambio importante, incluso pues la madurez de muchos colectivos familiares. Yo recuerdo todavía en el 2010, 2011, 2012, pues ni siquiera entendíamos el fenómeno para pronto, ¿no? O sea, no lo entendíamos. Y luego pues vienen las diferentes visiones, estrategias, intereses, etcétera, que pues no han permitido pues que se logre una unidad tal vez como se quisiera o se sueña. ¿Qué mensaje a los colectivos? Porque estábamos entrevistando en el programa al inicio a compañera de Huellas de la Memoria, analizando este borrado que también tiene que ver con la concepción del gobierno, ¿no? No solamente es no los veo, no los oigo, sino incluso pues quitaron el muro de la memoria en la fiscalía, quitaron los rostros ahí que estaban a un lado de Palacio Nacional. O sea, también si hay una intención de que las personas, el pueblo, la sociedad, pues no vea los rostros, no vea que hay familiares de desaparecidos luchando, etcétera. Una situación bastante compleja. Y pues ya, yo sé que es como reiterativo, pero pues la Comisión Nacional de Búsqueda, ¿cómo les ha ido con esas instituciones? Ahora que el gobierno presume en el extranjero que tiene una ley general con la participación de las víctimas y que tiene una Comisión Nacional de Búsqueda, que tiene una fiscalía especializada, y pues cómo les ha ido, o ya no está el énfasis, como decías, en buscar que cumplan sus obligaciones. Pues primera, a los compañeros de Huellas en la Memoria, decir que tenemos un vaso de energía que se llama vida, cuerpo y espíritu. Saber dónde vamos a enfocar nuestra fuerza y que nuestros desaparecidos, nuestra memoria, nos sigan donde se muevan. Es decir, no es el Insurgentes 20 ni Reforma. Nuestros familiares, nuestra memoria y el dolor los va a seguir a donde se muevan para toda la vida. Y saber si ahí está la puesta en común. Primera. Segunda, creo que sí es importante que podamos analizar en el trabajo de lo que se está construyendo qué nos sirve y qué no. Al menos en lo personal, desde la red de enlace de la Brigada Nacional de Búsqueda, antes de que surgiera esta figura de unificación, decidimos declinar y no tener ninguna interlocución con la imposición que hoy hizo el gobierno federal. Y que fue la última quizás, porque se veía venir desde muchas atrás. Y entonces, eso es un juego de ajedrez. Vas aprendiendo el juego y te lo vas moviendo. Y pareciera que uno va jugando atrás de ellos, ¿no? Entonces, para mí, para nosotros y para las familias, importante es hacer una base social importante, que sea contundente y que no siga jugando el juego del Estado. Hay una reflexión muy importante, hermano, que yo se lo comentaba a Miguel, mi hermano, que como ustedes saben es un buscador nato, que él se profesionalizó en el tema de búsqueda de fosos, ¿no? Yo le decía a Miguel, ¿de qué nos sirve que tú sigas siendo un buscador y te des a vida en ello cuando estamos cayendo en un eslabón más del sistema? Uno los levanta, otro los desaparece,
otro los entierra y otro otra vez los desaparece. Y encuentra 5, pero nos están llevando a que son 10 o 20 más. Entonces somos parte cómoda de un sistema que en verdad no podemos entrar en eso. Entonces, si queremos pensar cosas distintas y hacer cosas diferentes, necesitamos pensar y hacer cosas distintas completamente en inercias que ya están cómodas y adecuadas al Estado. La unificación nacional lo que intenta hacer es romper lógica, romper cosas cómodas para muchos, inclusive para nosotros mismos como familias y para las organizaciones de la sociedad civil, pero también para el Estado. No vamos a ser cómodos para nada y para nadie. Esa es la lectura clara que tenemos y bajo esa tesitura vamos a construir cosas que tengan que ser la prioridad para poder buscar y encontrar y construir un México diferente. Y pues nos sumamos al llamado, a la convocatoria, por lo pronto para el 10 de mayo, aunque siempre les decimos que cuando vean a un familiar, a un colectivo, pues no importa la fecha, no importa el lugar, pues sean solidarios, sean personas solidarias, pregunten qué se necesite, pregunten en qué pueden apoyar. Es una situación de pues miles de familias que, como tú bien dices, no solamente han pasado, sino se sigue pasando y se siguen llegando nuevos familiares, desgraciadamente, en esta espiral de violencia, y pues nos quedamos con eso también, de romper lógicas, romper esa inercia, ¿no? Eso, pues sí, es una reflexión muy importante que nos compartes, pues desde aquí pues les hacemos el llamado a la sociedad a ser empáticos, ¿no? A no olvidar, y que lo que no haga el gobierno tenemos que hacerlo nosotros, no tenemos otra opción. Y bueno, para despedirnos, Juan Carlos, algunas palabras. Pues a las familias, a las que no están con nosotros o en estos momentos, que no necesitan estar con nosotros, decirles que en verdad tenemos una vida, tenemos un camino, y cada quien aporta lo que puede, lo que sabe. Y desde la Unificación Nacional queremos hacer una escuela de pedagogía donde se pueda ceder el espacio para que todas y todos se sientan escuchados. Es un espacio genuino, natural, escuchado, pensado, diseñado solamente para quienes estamos atravesando un dolor, y desde ahí, desde víctima, convertirnos en constructores de paz para el país y hacer el llamado a la sociedad para que entienda que no solamente entre nosotros o desde nosotros se va a cambiar el país. Es momento de cruzar miradas, de saber quién está haciendo qué, quién hace qué y cómo lo está haciendo, y poder colocarnos, porque el país que vamos a dejar, Dios mediante, es lo que vamos a heredar para nuestros hijos, que es un país prestado. Yo exhorto a la sociedad para que se sume y entienda que esto pasó porque dejamos de hacer cosas en el pasado y porque podemos contribuir en hacer un ejercicio de vida para un futuro para todos nuestros hijos y nuestros nietos. Por eso le estamos apostando nuestra suerte como familia. La familia Trujillo está completamente convencida, claramente comprometida para que eso pueda cambiar, no por nosotros, para lo que viene en un escenario distinto. Ayúdenos a cambiar lo que estamos dejando del país. Y esa es nuestra apuesta. Pues muchas gracias, Juan Carlos Trujillo. Gracias por estas reflexiones, por estos comentarios, por tu tiempo. Sabemos que siempre están bastante ocupados, y pues les dejamos a esta reflexión a la audiencia, y que apoyen física, materialmente en estas actividades, y pues a los familiares de víctimas desaparecidos, pues que ahí están a las redes, busquen a los diferentes colectivos y traten de trabajar conjuntamente. Pues muchas gracias, Juan Carlos, y muy buenas noches. Pues nos vemos el próximo martes en el programa de Miradas Críticas, la situación en México. Mañana también vamos a marchar, 1 de mayo, y también vamos a ir a apoyar ahí a marchar el 10 de mayo. Y pues nos vemos el próximo martes a las 9 de la noche. Radio Común, en común con Comité Cerezo México, les esperamos en la siguiente entrega. Miradas Críticas, la situación en México.
una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Vida digna. Memoria, verdad, justicia. Radio Común.